Sí, secante de alfa más tangente de alfa, todo eso dividido entre secante de alfa menos tangente de alfa es igual a 1. Calcular el valor de E igual a 2 veces tangente al cuadrado de alfa más 2 veces secante de alfa por tangente de alfa. Solución. Entonces voy a tener de la expresión que nos dan como dato secante de alfa más tangente de alfa entre secante de alfa menos tangente de alfa es igual a n. Lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a multiplicar en la parte del numerador y denominador por una expresión siguiente. En el denominador voy a multiplicar por secante de alfa más tangente de alfa, ¿no? Para formar una diferencia de cuadrados. Entonces voy a multiplicar por secante de alfa más tangente de alfa. Si he multiplicado en denominador por secante de alfa más tangente de alfa, en el numerador también tengo que hacer lo mismo. Multiplico también por secante de alfa más tangente de alfa, ¿no? De esa manera. Entonces voy a formar una diferencia de cuadrados en el denominador, ¿no? Entonces voy a tener lo siguiente: secante de alfa más tangente de alfa multiplicado por secante de alfa más tangente de alfa, eso es igual a secante de alfa más tangente de alfa todo elevado al cuadrado, ¿no? Entre una diferencia de cuadrados. Secante de alfa menos tangente de alfa por secante de alfa más tangente de alfa es igual a una diferencia de cuadrados. Sería el cuadrado del primero, que en este caso es secante al cuadrado de alfa menos tangente al cuadrado de alfa, ¿no? Ahí está. Y esto es igual a n. Entonces nosotros debemos recordar la siguiente identidad: que 1 más tangente al cuadrado de x es igual a secante al cuadrado de x. Voy a recorrer esa identidad, ¿no? Dentro de las identidades trigonométricas pitagóricas. Entonces nosotros sabemos que 1 más tangente al cuadrado, en este caso de alfa, es igual a ¿qué? A secante al cuadrado de alfa. Entonces voy a despejar secante cuadrado de alfa menos tangente cuadrado de alfa. Quiere decir que como esto está sumando, pasa restando. Entonces voy a tener lo siguiente: que secante al cuadrado de alfa menos tangente al cuadrado de alfa, eso va a ser igual a 1. Entonces toda la expresión que está en el denominador es igual a 1. Entonces voy a tener lo siguiente: secante de alfa más tangente de alfa todo elevado al cuadrado es igual a n, ¿no? Porque nosotros sabemos que esta expresión, todo esto era igual a 1. Ahí está. Entonces vamos a utilizar la fórmula de álgebra de binomio al cuadrado. Tenemos secante de alfa más tangente de alfa al cuadrado, eso es igual al cuadrado del primero, en este caso de secante, sería secante al cuadrado de alfa, más el producto del primero por el segundo, 2 veces secante de alfa por tangente de alfa, más el cuadrado del segundo, tangente al cuadrado de alfa, ¿no? Tangente al cuadrado de alfa. Ahí está. Y esto va a ser igual a n. Bueno, entonces por la identidad pitagórica, ¿no? Esta identidad, secante al cuadrado de alfa, que es igual, eso es igual a 1 más tangente al cuadrado de alfa. Entonces voy a reemplazar secante al cuadrado de alfa es 1 más tangente al cuadrado de alfa. 1 más tangente al cuadrado de alfa más 2 veces secante de alfa por tangente de alfa más tangente al cuadrado de alfa.
y esto va a ser igual a n. Entonces voy a sumar tangente al cuadrado de alfa más tangente al cuadrado de alfa, sería 2 veces tangente al cuadrado de alfa. Entonces sería 2 veces tangente al cuadrado de alfa más 2 veces secante de alfa por tangente de alfa. Secante de alfa por tangente de alfa. Y esto va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a n. Y este 1 que está sumando pasa restando. Ahí está. Y toda esta expresión, como podemos ver de lo que nos piden calcular 2 veces tangente al cuadrado de alfa más 2 veces secante de alfa. Y esto sería el valor de e. Entonces, todo esto vamos a reemplazar por su valor, que en este caso vale e. Ahí está. Entonces, e va a ser igual a n menos 1, ¿no? Y esa sería la respuesta, ¿no?